but we must move on. Estar aquí todos juntos y bueno, compartirlo con muchísimas más empresas, la verdad es que es emocionante. Un día divertido donde hacemos compañerismo. Con ganas, la hemos cogido con ganas todos. De momento en el curro nos llevamos bien, pero... Aquí vamos a cuchillo. Muy orgullosa de los compañeros que trabajan en nuestra empresa, que hacemos un grupo precioso. Se han estrechado más lazos, sobre todo cuando hemos salido a entrenar y todo, y ha estado muy bien. Me ha gustado mucho la carrera. Menos de 100 minutos el kilómetro, que era mi objetivo. La próxima lo voy a mejorar. Bueno, hola, benvingudes a tots, corredors. Primer que res vaig a presentar als companys de la taula, no? Vaig a començar per Tomàs Ribas, company i organitzador de la carrera també durant molts anys i bueno, que ha estat ahí ajudant-nos. Després Raquel Peris. Raquel Peris, ella és la presidenta de la ONG de GUP València, que és l'ONG destinatària de la recaudació que hem fet enguany, no? Per d'esta carrera. I per últim, el meu company, el degà d'esta casa, de la Facultat d'Economia, Francisco Muñoz. Moltes gràcies per estar així i bueno, pues vos deixen unes paraules de benvinguda d'ell. Gràcies, José Luis. Bueno, el nostre esport, no? El nostre esport a la nostra universitat. Això podria ser el lema d'aquest acte. Benvinguts i benvingudes, com vos dic, a la vostra universitat. La Universitat de València, la primera universitat pública més gran i més antiga de la ciutat de València, més de 500 anys d'història, creada per xurals de la Universitat de València, de la ciutat de València, és la nostra universitat, com us dic. I en particular estem en la nostra facultat, la Facultat d'Economia de la Universitat de València. La Facultat d'Economia és el centre universitari més gran de tota la comunitat valenciana. Para que os hagáis una idea, tenemos más de 7.000 estudiantes matriculados. Es un tamaño que, por ejemplo, no tienen otras universidades. Hablo solo de nuestra facultad. Otras universidades en su conjunto no tienen ese tamaño. Somos una facultad que ya ha cumplido 56 años de historia. También se creó, fijaros, a iniciativa del Ayuntamiento de Valencia, respondiendo a ese interés que había por las empresas valencianas de tener personal formado en competencias de gestión económica y empresarial, como imagino que sois muchos de vosotros y vosotras. Y a lo largo de esos 56 años de historia, pues hemos derivado en un centro impresionante en cuanto a tamaño y impresionante también en cuanto a calidad. Los centros universitarios, en concreto la Facultad de Economía, también es muy competitiva en nuestras carreras, en las carreras que hacemos entre centros, y eso se llaman rankings, ¿no? Igual que vosotros en las carreras que habéis participado ahora, en las diferentes competiciones, ¿no? Que si tríos, que si individuales, todo ese formato de carrera de empresas que tenéis, pues alcanzáis diferentes posiciones. La Facultad de Economía también en esos rankings internacionales también alcanza posiciones, ¿no?
y son muy buenas, os lo puedo asegurar. A nivel nacional, a nivel de España, siempre estamos en el entorno de las tres primeras. Y a nivel internacional, tener en cuenta que en el mundo hay más de 7.000 universidades, pues estamos siempre en los intervalos entre 150 y 200. Aquí os fijéis. Entonces, no solo somos grandes en cantidad, sino también grandes en calidad. La oferta de títulos que tenemos es muy amplia. Tenemos 6 títulos de grado, 6 grados. Muchos de vosotros imagino que a lo mejor todavía estudiasteis en el formato antiguo de las licenciaturas, ¿no? Diplomaturas, licenciaturas. Bueno, pues ahora ya son la nueva denominación, ya llevamos unos años, son grados y másteres, ¿no? Pues la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia tiene la oferta más amplia en cuanto a títulos de empresa y economía, 6 grados, 3 dobles grados, 16 másteres, pero es que además tenemos dobles titulaciones internacionales con un montón de países y universidades del mundo. Para que os hagáis una idea, de esos 7.100 estudiantes que os decía que tenemos aquí en la Facultad de Economía, casi 1.000 vienen de otros países. Somos la primera facultad en internacionalización. Los estudiantes que vienen, básicamente por el programa Erasmus, habréis oído hablar del programa Erasmus, ¿no? El famoso programa Erasmus. Pues en nuestra facultad, nuestro centro, es el que más recibe de toda España, de toda España, primer centro en internacionalización. Y también muchos de los estudiantes de residentes en Valencia, pues también salen en esos programas Erasmus, porque son bilaterales, son los que llamamos outgoing y los incoming. Bueno, os hago toda esta pequeña introducción porque, como sé que sois aficionados a las carreras, pues si a alguno a lo mejor aún le queda alguna asignatura y por ahí pendiente o algo, pues le abrimos la secretaría y que acabe la carrera, una de estas que os he dicho que estamos dando. Cuando José Luis me planteó pues, la posibilidad de entregar estos premios aquí, de la carrera de empresas, pues le dije que sí, claro, porque nosotros somos la facultad de las empresas. Muchos de vosotros efectivamente tendréis formaciones diferentes, ¿no? Ingenierías, abogacías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en buena medida, muchas de las plantillas de las diferentes empresas que hay en la Comunidad Valenciana, pues hay mucho personal salido de esta facultad. Entonces, o vosotros mismos o tendréis compañeros que serán egresados o licenciados por esta casa. Entonces le dije que sí, claro que sí, es lo que os decía al principio, es que es vuestra casa, vuestra casa. Y además, pues me gustaba también el formato ¿no? de competición en equipo, ¿no? Porque nosotros somos también mucho de competición en equipo. Además de todos esos conocimientos técnicos que os podéis imaginar que están vinculados a los títulos universitarios que damos, en la facultad también fomentamos mucho la participación del estudiantado en otras, digamos, en otros valores, ¿no? Para que os hagáis una idea, justo la semana pasada terminamos la Semana de la Ética. La Semana de la Ética son una serie de actividades que hacen el colectivo de estudiantes éticos, o ética, de la facultad. Ellos mismos lo organizan. Hombre, casualidades, cuando vino José Luis estaban ya en el acto de clausura. La Semana de la Ética este año había ido de mens sana in corpore sano. O sea, fijaros cómo tenían, el estudiantado ya tiene ese concepto, ¿no? De no solo estar ahí, pegado a los libros, pegado a los apuntes, pegado a los PowerPoint, que hoy en día los apuntes son PowerPoint, sino también incorporar esos valores adicionales que saben que los van a hacer no ya buenos profesionales, que también, sino también, sobre todo, buenas personas, ¿no? Y ese es un poco el espíritu en el que nos movemos. Y aprovecho también que tengo aquí a mi derecha a Raquel, que sé que es la presidenta de una ONG, pues para poner en valor otras de las actividades que hacemos en la facultad y invitarte públicamente, que hacemos también no solo foros de empleo y emprendimiento, digamos foros más académicos, sino también hacemos el foro de la solidaridad y el voluntariado, donde acuden un número muy importante de ONGs, sobre todo valencianas. Así que espero verte en la próxima edición del foro de la solidaridad y el voluntariado. Y bueno, no quiero alargarme mucho más, repetir que daros la bienvenida a todos y a todas. Estáis en vuestra casa y estaremos a vuestra disposición en aquello que necesitéis
porque como veis no solo estamos aquí en las aulas, sino que queremos estar también en la calle, en la empresa, en la sociedad en definitiva, la sociedad que nos paga, porque esta es una universidad pública. Bueno, pues sin más, pues le voy a dar la palabra a Raquel Peris, presidenta de GUP, que es la ONG que, como comentaba José Luis, pues recibe también una pequeña parte de esas cuotas que las empresas o vosotros mismos pues dais para participar en la carrera de empresa. Así que buenas tardes a todos y nos vemos enseguida entregando premios. Pero de momento, Raquel, cuando quieras. Yo soy la presidenta de GUP. Bueno, hoy estamos aquí en una universidad. GUP salió de la Universidad de Valencia, ¿vale? Hace ahora 30 años y por eso se llama GUP, que se lo decía Francisco, el significado de GUP. Entonces, solamente tengo palabras de agradecimiento de cada uno de vosotros que habéis participado en esta carrera, de todos los que faltan hasta mil y pico que participaron. Para nosotros, que somos una pequeña ONG que nació en el barrio de Benimaclet, que continuamos en el barrio de Benimaclet, que no hemos querido nada más que servir a los que tenemos cerca y a los que llegamos, ¿vale? Pues un evento como este, con tantas personas participando, todos solidariamente con su participación, os puedo decir que es, bueno, pues que el año para nosotros ya es una gozada el poder contar con esta ayuda, ¿no? Nosotros, como le decíamos a José Luis, el dinero que se recaude de vuestra participación en este evento lo dedicaremos al proyecto, al pequeñito proyecto que tenemos en Senegal, en Casamance. ¿Por qué? Porque viajamos allí todos los años, vemos la situación en la que se encuentran y, bueno, pues ver colegios como los que vemos, como el que tenemos allí, en el que no hay ni un armario. Las sillas se caen, las mesas no sabes cómo se aguantan con 3 palos. Y el polvo, los libros, los pocos que tienen se estropean solo de estar apoyados ahí en una caja. Pues este año hemos decidido que les vamos a poner unos pequeños armarios, un suelo, que todo lo tienen de arena, que por lo menos no haya tanto polvo. Y bueno, nada, eso será gracias a vuestra participación y gracias a que, bueno, los organizadores contaron con GUP y GUP está encantada, de verdad, de hoy estar aquí y de poder agradeceros a todos esa participación. Nada, solamente muchísimas gracias. Tomás, ¿tú quieres decir algo? Tomás parla, sí. No va, ¿no? Bueno, da igual. ¿No? Bueno. Pero bueno, de todas maneras, agradecer vuestra presencia. Este año, pues con José Luis, nos hemos encargado del tema de la infraestructura del evento, de lo que es la zona de meta, carpas, el arco de meta, la megafonía y todo lo que hace que una carrera se distinga de otras, dando un prestigio a la prueba. Simplemente comentaros que estamos trabajando ya en la 10ª edición. José Luis está muy ilusionado de que rompamos todos los moldes en esta 10ª edición y esperamos contar con todas vosotras y con todos vosotros. Nada más, que empiece la entrega del premio José Luis. Sí, anem a començar ja el lliurament de premis, però jo, abans de començar-lo, sí que volia dir 2 coses. No? Primer que res, agrair-vos a tots, no? a tots i a totes els corredors, els primers, i també després, bueno, als patrocinadors i col·laboradors. En els patrocinadors els tinc així davant, no? A Càrnica Serrano. Càrnica Serrano, enguany li hem fet un vídeo i el company Javi, no? Que està ahí darrere fent el vídeo, deia, mira, fas menció de quant de temps porten, no? Al costat d'esta carrera. Càrnica Serrano porta al costat nostre hem fet 9 edicions, des de que començarem, d'una manera o d'una altra, patrocinant, col·laborant o només corrent, però han estat sempre ahí. Així que moltes gràcies, no? I a veure si podem continuar. Càrnica Serrano, després crec que no ha vingut, no sé si està Santi, de Colebeca, Coca-Cola, que també s'ha ajudat moltíssim, els col·laboradors, Capca, a veure si m'he dit tot, el Rayo Limpiezas, crec que Amparo està per així, no? Amparo, ai, hola Amparo. L'Oficina del Voluntariat de l'Ajuntament de València, Leandro. Hola, Leandro, gràcies. I també volia agrair a Tomàs i també a Vicent García, que ens ajuda sempre.
I ara, després de dir això, sí que anem a començar molt ràpidament. El que anem a fer de protocol és, bueno, jo vaig anar cridant a les persones que isquen, fem una foto i ja tornen. Anem a fer-lo molt ràpid i a la finalització n'hi haurà un vídeo d'honor, d'acord? També volia agrair, se m'ha oblidat, no sé si ha vingut Patricia de Deloitte, pues, bueno, a Deloitte que ens està ajudant, ¿no? en este acte. I per supost, se m'oblidava també, a la Facultat d'Economia. No sabeu, a mi, la il·lusió que em fa, jo he sigut estudiant d'esta casa i ara soc professor, ja porto 8 anys treballant en esta casa, pues que esta que per a mi, jo no sé per a ells, però per a mi, mira, avui que hem dinat així, li deia a Javi, mira, jo no sé si treballarem molt de temps més així, no ho sé, ja m'agradaria, però el que sí sé és que ara mateix jo vinc així i és que no és una forma de parlar, jo estic a ma casa, me sento a ma casa, perquè he estudiat així, treballo així i tindre l'oportunitat, la il·lusió que me fa a mi d'estar així, a ma casa, amb el degà de la facultat, fent un acte de la meva activitat professional, és que estic pleníssim de goig. Bueno, pues, ahora en castellano, vamos a comenzar, ¿no?, con los individuales, categorías individuales. Les dimos una pequeña medallita, pero ahora vamos a darles un trofeo. Les llamamos foto y vamos rápido, ¿vale? Pues empezamos con la 5K masculina. Primer clasificado, José Julián Ramírez García, de Cárnica Serrano. Y... Primer clasificado, B-Ranker. Enhorabuena. Vale. Foto. Vale. Segundo clasificado, y he de decir que entraron juntos a la vez, ha sido la plataforma de clasificaciones quien los ha diferenciado, es decir, tienen el mismo mérito. Josep María Martínez Molina, de Biomed Tridental. María. Vale. Y tercer clasificado, Agustín Siérez Gómez, de Mandriladora Alpesa. Recoge uno de los compañeros, me han puesto aquí. Yo debo decir que Mandriladora Alpesa también es como con Cárnicas, que no sé si en todas, pero en muchísimas ocasiones han estado con nosotros. ¿Vale? Pasamos a la 5K femenina. Tercera clasificada, no recoge el premio, no ha podido venir, es Ana María Jimeno Muel, de Restaurantes Saona. ¿Vale? No ha venido. Segunda clasificada, ella sí, es Pilar Villaplana Caudet, de Cárnica Serrano. Uy. Y tercera clasificada, que es Manar Canfur, de Gesser Electric. Esa es la primera, ¿no? Primera clasificada, primera. Enhorabuena, campeona absoluta, caray. Vale. Bueno, vamos a pasar ahora a la categoría 10K, ¿vale? Y el tercer clasificado que no ha podido venir es Luis García Chinesta, ¿vale? Sí, bueno, pasamos. Segundo clasificado es Víctor Martínez Richard, también de Cárnica Serrano. Vale. Y el primer clasificado, que es Marc Tanner, de Fundación Valencia Port. Enhorabuena. Marc, enhorabuena. Bueno, vamos ahora con las chicas, que tercera clasificada es Francisca Ribelles Ruiz, de Cárnica Serrano. Francisca. Perdona. Aquí me ponen 10K Francisca Ribelles, no sé. Ah, lo siento, pues Joana. Recoge Elsa Serrano. Segunda clasificada, Yonela Clara Rada, de Grupo Vento, que recoge, un compañero de Grupo Vento.
Y primera clasificada, Laura Castellano Barba de Carrefour. Laura, enhorabuena. Bueno, vamos ahora con las clasificaciones de grupos, que para nosotros son, bueno, pues las principales. Al final es una carrera por equipos, pues lo que pretendemos que sea. Entonces vamos a empezar primero por parejas, ¿vale? Parejas femenino. Y vamos a empezar, a ver, bueno, estaba aquí poniendo ya. Tercer clasificado que no recogen es Amparo Menéndez y Silvia Montesinos de Decathlon, ¿vale? Ellas no vienen. Segundas clasificadas, Cristina Sorolla y Cristina García, del Instituto de Biomecánica Valencia. Vale. Vale. Bueno, y primeras clasificadas, Amparo Catalá López y Esther Martín Sacristán, del Colegio Mantelate. Uy, Esther, tú ganaste en 2019 también, ¿verdad? Ah, enhorabuena. Unas medallas has tenido muy bonitas. Enhorabuena. Tener la medalla para la foto. Bueno, luego iremos a parejas masculinas. Vale, vamos con pareja masculina y vamos con el tercer clasificado, que son Paco Sánchez y Víctor Manuel Gil de Flyware Spain. Paco y Víctor, qué alegría que hayáis podido venir porque hemos estado hasta última hora para contactar con vosotros. Segundos clasificados, ¿vale? Segundos clasificados, Antonio Hernández y Rafael Pleguezuelos de Pavasal. Recoge Félix José, un representante de Pavasal. Gracias. En Pavasal, una de las empresas que suele contar con una representación numerosa. Y vamos con los primeros de pareja masculina, que son Carlos Flores y Nacho Flores, también de Flyware Spain. Muy bien. Vale, pues tener la medalla también, ¿eh? Enhorabuena. Bueno, vamos con pareja mixta. El tercer y segundo puesto no van a ir a recogerlo, pero bueno, les damos un aplauso, que es terceros Cristian Saguer y Aroa Saez, que no han podido venir. Segundos, Verónica Evangelio y Enrique García, que tampoco han podido venir. Y primeros, ellos sí, Laura Castellano y Ernesto Masía de Carrefour. Bueno, enhorabuena. Tenéis las medallas, ¿eh? Tenemos uno cada una. Claro, para la foto. Bueno, vamos con los tríos ahora. Empezamos con trío femenino. Terceros clasificados de trío femenino, terceras clasificadas, Paula Herraiz, Sam Badisi y Eva Anta, de Esparta Digital.
Segundas clasificadas que no han podido venir, pero son Beatriz Camps, María Lillo y María Asunción Faustino. ¿Sí que están? Ah, mira, perdón. Habían... perdón. ¿De qué empresa sois? Que no lo tenía que apuntado. Del Colegio de Abogados. Muy bien. Y bueno, los primeros y las primeras clasificadas de este trío, femenino son Mamen Espadas, Rebeca Almiñana y Stephanie Pérez de Baersa. Debo decir que también Baersa son unas empresas que más trayectoria tiene con nuestra carrera, ¿eh? Enhorabuena. Aquí tenéis el premio gordo y las 3 medallas. Sí, para la foto, claro. Y la otra para la compañera. Bueno, vamos ahora con el trío masculino. Vamos a empezar con los terceros clasificados, que son José Carlos Gómez, Mohamed Moatane y Manuel Laguarda, de Cárnica Serrano. Recoge Antonio Rocha, director de Recursos Humanos de Cárnica Serrano. Antonio, pobre, cuando no vengan, recoges tú. A ver, vamos con los segundos clasificados, que son Fernando Coma, Sergio Bochons y Rubén Cerezo, de Celéstica. Enhorabuena. También Celéstica lleva años con nuestra carrera y con un montón de rankers. Bueno, y los campeones que creo que no han venido, que son del equipo de Decathlon, y son Juan Juzquiano, Alexis García y Llorén Sarrión. Bueno, pues vamos con el trío mixto. Trío mixto, tercer clasificado, Esther González, Rafael García y Antonio González, de Grupo Vento también. Grupo Vento que hace doblete. Terceros, son ellos. Sí. Ahí está. Ahora sí. Trofeo y medalla. Segundos clasificados, que creo que no han venido, es Oliver Jennings, David Gui y Fiona Davison. ¿Habéis venido? Ah, perdón. De British College La Cañada. O sea, os hemos llamado esta mañana a vosotros, muy bien. Hemos sacado del entrenamiento, ¿no? Ahora está entrenando. Bueno, enhorabuena al British College. Y bueno, vamos con los primeros clasificados del trío mixto, que bueno, es un equipo, ya lo habéis también, de Cárnica Serrano, y está formado por Salvador Andrés, Antonio Rocha, hombre, y Elsa Serrano, bueno. Está aquí la junta directiva. Enhorabuena, pues. Enhorabuena. Enhorabuena. Medalla, sí, una para cada uno.
Bueno, pues vamos ya con los cuartetos, ya va quedando menos. Vamos a empezar con el cuarteto femenino. Solamente se apuntaron 2 en primero y segundo, así que vamos a empezar con las segundas, que creo que no han venido. Ellas son Beatriz Utrillas, María Ángeles Torregrosa, Paqui García y Alice Harrer de IDOM, ¿no? Vale. Y las ganadoras, que ellas son... Estamos con Elsa Serrano, de Cárnicas Serrano, empresa que lleva desde el inicio con nosotros. Bueno, quería preguntarte qué tal has visto la carrera este año, y hemos visto que os habéis llevado muchísimos premios también. Sí, la verdad que teníamos mucha ilusión de volver, porque después de la pandemia, después de tanto sufrimiento, pues todos los trabajadores teníamos muchísimas ganas de volver otra vez a cruzar esa línea de meta. Entonces, pues bueno, fue un día especial, con mucho frío, pero la verdad que fue una gozada volver a cruzar todos juntos y disfrutar todos los compañeros en un ambiente diferente del puesto de trabajo, en un sitio idóneo en Valencia, con muchísimas empresas, y disfrutamos todos juntos mucho. Bueno, pues muchas gracias, Elsa. Nos vemos el año. Cuarteto masculino. Vamos con el tercer puesto, que está formado para el cuarteto conformado por Diego Vila, Jorge Linares, Eduardo Arranz y David Sánchez, de The Music Republic. Enhorabuena. Bueno, vamos ahora con el segundo puesto, que está para la empresa Renus Automatic System, por el cuarteto formado por Javier Pastor, Antonio Chabeli, Rubén Climent y Roberto Feo. Recoge Javier Pastor, ¿no? Enhorabuena. Y vamos ahora con los campeones de esta categoría de cuarteto masculino, otro equipo de Mandiradora Alpesa, y ellos son Jorge Brines, José Antonio Talens, Joan Tur y Alejandro Galvez. Enhorabuena. Bueno, y vamos ahora ya con la última categoría, el cuarteto mixto, y está formado el tercer premio para Carrefour también, Amador Laosa, Agustín Escribá, Paula Collado y Eugenia Morojosa. Bueno, estamos aquí con Joan de Renus, primeros clasificados del cuarteto masculino, y te quería preguntar, pues, ¿qué tal estás viendo el acto? No, muy bonito, un buen reconocimiento y nada, muy contento de estar aquí. Bueno, pues gracias por participar y enhorabuena, Joan. Muchas gracias. Segundos clasificados, un equipo también de Cárnicas, y es el cuarteto formado por Alejandro Foz, Manuel Reyes, Francisca Rebelles y Juan Vicente Pérez. Bueno, y vamos ahora con los primeros clasificados de cuarteto mixto, que es un equipo del Instituto Biomecánico de Valencia, que está formado por María José Vivas, Carlos Chiribella, José Serrano y Toni Rubio. Enhorabona. Qui vol el premi? Qui agarra el premi? I una medalla per cada un.
Bueno, y tenemos un premio que también no va a poder venir a recoger, que es para la empresa con mayor participación, que este año ha sido Power Electronics, con 192 corredores. I poc més a dir. Jo sí que volia, primer que tot, altra volta, no? Agrair-vos a tots, no? Estar amb vosaltres i que estem treballant molt perquè l'any que ve serà el 10è aniversari de la carrera de les empreses i tenim, pues, com sempre, no? Tenim 9 desafiaments, però entre ells trobem, hem de no cometre cap error. Sempre, cada vegada que el fem, pues, quan fem balanç, mira, s'ha enganyat així, pues, hem de tractar de millorar. Si algú pues, ha estat perjudicat per algun error que hem comès, pues, de tot cor, pues, perdó, i tractarem de resoldre-lo. També, un altre, hem de fer que la carrera siga més gran. És el 10è aniversari, anem a fer una imatge nova, un web nou, volem que també premiar a tots els que heu participat enguany per a que tingueu participació, accés preferent, que siga més econòmic. Hem de tractar de comptar amb vosaltres i amb molt més. Això és un dels desafiaments grans que teniu, de fer una carrera més gran, més ambiciosa, en un nou recorregut, que siga tot millor. I també, altres desafiaments que tenim és fer un esdeveniment que siga més sostenible. El concepte de sostenibilitat, de manera intuïtiva, ja ho hem portat des de sempre, però enguany ho hem pres encara més seriosament. Hem tractat d'evitar fer paper, hem tractat de que els premis siguin de fusta, que és una fusta suposadament, espero que sí, és un proveïdor de Barcelona en aquest cas, que és reciclable i tal. Volem caminar en això, en què també el concepte de la sostenibilitat en els esports, perquè de veres que els residus que es generen són massa, hem de treballar perquè no siguin tants, i és un altre dels objectius que volem. I ja res més, no sé si voleu acomiadar d'alguna forma o... No, jo crec que està molt bé, José Luis. Moltes gràcies a tu per organitzar-ho i per pensar en comentar-nos-ho. I si l'any que ve hem d'anar a una sala més gran per a que estigueu més gent, com diu José Luis, la tenim, no us preocupeu. La tenim. O sigui que molt d'ànim a seguir ahí corrent, que és només una part, m'imagino, de la vostra activitat, però una part molt important. Una part molt important. Moltes gràcies a tots, benvinguts i benvingudes a la vostra facultat de la Universitat de València. Tenim un aperitiu ahí, Hemos hecho súper rápido. Molt bé, no? ¿Qué tal? Bueno, bé, no? També és el que dic, que esto se la gent normalment contenta, que és molt mal guard de fer per a que no se la gent contenta. But we must move on. Estar aquí todos juntos y compartirlo con muchísimas más empresas, la verdad es que es emocionante. Un día divertido donde hacemos compañerismo. Con ganas, la hemos cogido con ganas todos. De momento en el curro nos llevamos bien, pero... Aquí vamos a cuchillo.
muy orgullosa de los compañeros que trabajan en nuestra empresa, que hacemos un grupo precioso. Se han estrechado más lazos, sobre todo cuando hemos salido a entrenar y todo, y ha estado muy bien. Me ha gustado mucho la carrera. Menos de 6 minutos el kilómetro, que era mi objetivo. La próxima lo voy a mejorar. But we must move on. Estar aquí todos juntos y bueno, compartirlo con muchísimas más empresas, la verdad es que es emocionante.